Bien, ahora sí, ya estamos saliendo en vivo. Buenas tardes para todos, para todas. ¿Se escucha bien? Ustedes me escuchan bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, bien, perfecto. Bueno, gracias por acompañar esta presentación a todos los que están del otro lado a través del Facebook de la editorial de la Endija Ediciones, desde la ciudad de Paraná. Hoy estamos presentando el libro Pensamiento Contemporáneo del Trabajo Social, Proposiciones de Saúl Cars. Este libro fue coordinado por Claudine Urcadé, Saúl Cars y Leonel del Prado, quienes nos acompañan también acá en esta presentación, por supuesto. Este libro, bueno, se trata de una obra colectiva que reúne distintas voces en diálogo con el pensamiento de Saúl Cars, retomando sus aportes para interrogar un poco la intervención profesional y sus fundamentos. Este libro se inscribe en una línea de trabajo que apuesta por producciones rigurosas, capaces de interrogar la práctica profesional sin simplificarla ni volverla evidente. Así que a lo largo de sus páginas se abren distintas entradas clínicas, filosóficas y de la práctica que permiten volver sobre problemas centrales del trabajo social desde perspectivas diversas. Este libro se mueve en un terreno donde las preguntas siguen siendo necesarias, especialmente allí donde la práctica exige respuestas, pero también reflexión. Así que nosotros desde la Indígena Ediciones celebramos la posibilidad de compartir este trabajo colectivo y de abrir a partir de él este espacio de intercambio, ¿sí? Así que bueno, hoy en la presentación nos van a estar acompañando Leonel del Prado, Ricardo Lalef y Saúl Cars, por supuesto. Voy a hacer una presentación muy breve de los tres y les voy a pasar la palabra para que empiecen a contarnos acerca del libro. Leonel del Prado es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y licenciado en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Entre Ríos. Actualmente se desempeña como docente del Departamento de Ciencias Sociales del Centro Universitario Regional Litoral Norte de la Universidad de la República y es investigador del Sistema Nacional de Investigadores también en Uruguay. Ricardo Lalef, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, se desempeña como investigador de CONICET y del Instituto Gino Germani, donde también coordina el grupo de estudios en subjetivación y orden político, director de la maestría en Teoría Política y Social en la UBA y docente de grado y posgrado en distintos programas argentinos e internacionales. Ha dirigido diversas compilaciones y es autor de libros en el campo de la teoría política contemporánea. Saúl Cars, doctor en filosofía por la UBA y en sociología por la Universidad de París, ex docente en ciencias sociales, actualmente consultor en análisis de intervenciones sociales, sociales, médicos sociales y pedagógicas en países francófonos e hispanófonos, artículos, libros y videos en francés y en castellano. Así que le doy la bienvenida, les agradezco por supuesto que se tomen este tiempo para estar acá conversando con nosotros, con nosotras que estamos aquí, ansiosos de escucharles. Te paso entonces, Leonel, la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, todas. La verdad que un placer estar compartiendo este espacio con ustedes. Eh, Primero, bueno, a mí me toca la parte de los agradecimientos, obviamente. Más que nada a los compañero y compañera Laura y Armando de la editorial La Endija por apostar a estas producciones también que estamos realizando desde el trabajo social. Eh, este libro de Saúl Cars se enmarca en una colección que se llama Pensamiento Contemporáneo del Trabajo Social, donde estamos intentando retomar y debatir ya los propios autores y autoras de este campo profesional que ya se está consolidando, ¿sí? Que viene produciendo fuertemente ya de los 90 en adelante, y creemos que pensar en obras colectivas sobre autores que nos ocupan, que nos preocupan, es interesante y es un aporte relevante al campo profesional, ¿sí? Entonces, bueno, agradecer primero a la editorial, a todo y cada una de quienes escribieron. Son múltiples capítulos, son muchas voces, que como decía Laura, hacen énfasis en una u otra línea de pensamiento que aborda Saúl Cars. Y más que nada también la, eh, quería decir hoy este tema de la apuesta por el pensar, que Saúl, yo digo en la introducción, es un filósofo, es un pensador, y,
en este contexto que se encuentra Argentina, ¿no? Esta semana, por ahí, para los que no saben, hay una semana de paro, movilización por todos los recortes que viene haciendo este gobierno que se designa ultra neoliberal, ¿sí? O liberal, no sé. Eh, Aportar nuestro grano de arena a esto, a esta discusión, ¿sí? A seguir pensando, seguir reflexionando ante estos embates que decía este gobierno que recorta la ciencia, recorta la educación, ataca a la universidad, ¿sí? Entonces, eh, nos parece que juntarnos a pensar, a reflexionar, a lo que hace prioritariamente Saúl, que es pensar la intervención profesional, la intervención social, pensar desde dónde pensamos nuestro lugar, la dimensión ética, la dimensión política, es fundamental, ¿sí? Así que bueno, nuevamente agradecer a todos quienes formaron parte de este libro, especialmente, bueno, a Saúl, obviamente, y a Claudine, que fueron más que nada los mentores. Brevemente contar que este libro, hoy preguntaba a Ricardo cómo se gestó el libro, eh, es producto de un encuentro que Saúl vino a Argentina, a Uruguay en el 2024 y donde pudimos compartir con él en nuestras aulas su forma de trabajar la intervención, su forma de pensar, su forma de preguntarse y preguntarnos, ¿sí? De esa hermosa estancia que hizo en noviembre del 2024 quedó esta semilla de, bueno, a ver cómo seguimos juntos pensando, cómo podemos también, muchos de estos diálogos que tuvimos en las aulas, tenerlo materializado en un texto para seguirlo trabajando, que es lo que hacemos hoy en día, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias a todos, la editorial Saúl, Claudín y obviamente Ricardo, quien muy amablemente ha leído el texto, seguramente tiene grandes reflexiones y bueno, eso yo le decía hoy, se reía Ricardo desde el plato fuerte del encuentro, sus aportes. Así que bueno, gracias a todos y bueno, y me quedo para seguir intercambiando. Te paso el micrófono, Ricardo. Bueno, muchas gracias, Leonel. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un gusto y un placer volver a conversar en torno al pensamiento de Saúl y un agregado, ¿no? A partir del pensamiento de Saúl. Y si quieren, puedo decir a partir del pensamiento, ¿no? Porque me parece que recién Leonel hacía una introducción situando muy bien las coordenadas de este libro en términos epocales y contextuales, particularmente en Argentina. Y a mí se me venía a la mente una canción que dice algo así como, bueno, ¿qué hacer en esta tierra arrasada si no cantar? Bueno, ¿qué hacer en esta tierra arrasada si no pensar? ¿No? Y me parece que el libro es una reflexión grande sobre el pensamiento y una invitación a pensar. Que si se me permite también la apelación a un filósofo de hace ya algunas décadas y muy polémico, bueno, como Heidegger, ¿no? Bueno, se trata de pensar, ¿no? Y siempre estar pensando el pensamiento, que no por cacofónica la proposición no deja de ser verdadera. Y me parece que los lectores, las lectoras que vayan a toparse con este libro y a encontrarse con este libro, se van a encontrar con un libro cuya naturaleza también hay que develar, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a compilaciones cuya temática engloba una heterogeneidad de discursos que siempre muestran la riqueza, ¿no? De esa nominación inicial o ese gran paraguas que permite las compilaciones, pero que eso también corre el riesgo de perder intensidad, ¿no? A veces la heterogeneidad también implica una pérdida de intensidad. Yo creo que este es un libro que logra a partir de la heterogeneidad conservar una posición de intensidad sobre algunas cuestiones que hacen a la práctica el trabajo social, pero hacen, y acá es donde yo me sitúo como un lector con sus propias anteojeras y sus propias formaciones y deformaciones, que hacen a la propia idea de pensamiento y de proposición, ¿no? Yo en ese sentido... Eh, Laura me presentó, yo no soy trabajador social, pero encuentro una sensibilidad que también es la mía, ¿no? Por lo menos yo como lector encuentro que hay una sensibilidad que atraviesa los capítulos
Y desde ya atraviesa el pensamiento de Saúl, a quien conozco hace algunos poquitos años, pero lo digo con total honestidad y sinceridad, yo siento que hace muchos años venimos dialogando, no porque un autor y un pensador como él dialogue conmigo, sino porque yo encuentro en él algunas cosas que él ha dicho mejor y que yo vengo pensando tímidamente y que en sus obras él pone con una claridad notoria. A mí me gustó mucho una figura a la que él apela en el libro, que es la del sofista, ¿no? Que yo también reivindico mucho la figura del sofista, que por culpa de Platón a veces el sofista ha quedado de lado frente al filósofo, pero que hay que recuperar la dimensión del sofista, ¿no? Que también es una figura muy vinculada a la tradición oral. Y eso está en la obra, ¿no? Y eso está en la obra de Saúl, me parece. Algo de la oralidad aparece en la escritura, ¿no? Inclusive a veces dándole una musicalidad al lenguaje y a la escritura que nos acerca desde otro lugar a las preposiciones y proposiciones que aparecen en el libro. Entonces, yo como soy un nominalista y soy un simbolicista, me quiero detener un poco en el título de la obra, ¿no? Porque es Pensamiento contemporáneo del trabajo social, proposiciones de Saúl Carts. Dije algo sobre la idea de pensamiento, ¿no? Porque lo que aparece ahí es el pensamiento, ¿no? Y el pensamiento en acto. Y me parece que los distintos artículos de las y los colegas muestran eso, ¿no? De manera muy distinta. Hay quienes lo movilizan en el terreno de la intervención, inclusive mostrando particulares casos de intervención social. Hay quienes también muestran cómo fue el impacto de la obra de Saúl en su propia formación profesional. Contamos también con una entrevista muy interesante a Saúl, con toda una serie de datos biográficos importantes, pero también con Saúl opinando algunas cosas que hacen a la materia del libro. ¿No? Es un libro con 3 secciones, con más de 10 capítulos, con entrevistas, es decir, es un libro muy heterogéneo, pero que ahí hay algo interesante, ¿no? De lo que se trata es del pensamiento. Del pensamiento contemporáneo, eso a mí ya me reúne como lector, de Saúl, que me reúne también como lector, y del trabajo social, que me parece que no es menor, porque inclusive para quienes hacemos un trabajo mucho más teórico, lo que aparece como apuesta en este libro es que las cuestiones teóricas, ¿no? El viejo debate sobre la teoría y la práctica, no están escindidas. Creo yo que esa es la gran apuesta del pensamiento de Saúl, ¿no? No escindir el trabajo teórico del trabajo práctico, si se quiere, no recostarse tampoco sobre uno para aleccionar al otro, que también es una tendencia muy de nuestra época y de otras, ¿no? Esta cosa de decir bueno, la teoría dice algo que la práctica no funciona, o la práctica le puede mostrar la teoría. Bueno, esa distinción es muy tonta. Yo creo que hay una característica del pensamiento de Saúl que es como aparece en su noción de que después diré alguna cosa sobre ideología, inconsciente y demás, la idea de nudo, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa interesante, ¿no? Yo me dedico a las al pensamiento teórico, a las formulaciones teóricas, pero con esta misma sensibilidad de problematizar sobre las propias apuestas epistemológicas que nos constituyen, ¿no? Que no solamente constituyen nuestro objeto de estudio, que no solamente problematizan nuestra visión del mundo, sino que nos constituyen a nosotros mismos, ¿no? Entonces me parece que es un libro que eso lo manifiesta muy bien porque de alguna manera no hay mundo sin palabras, o el mundo son palabras, el mundo son símbolos, el mundo son esas prácticas que ya están siempre simbolizadas. Y yo no soy trabajador social, pero si lo fuera, me gustaría encontrarme con este volumen tempranamente en mi formación, ¿no? Porque también el libro lo que hace es de alguna manera balizar, o si se quiere establecer una suerte de sendero, no con una actitud normativa, sino cuestionando la posibilidad que el propio trabajador social caiga en ciertas posiciones normativas, ¿no? En el terreno de la intervención, eh, pero sí balizando en el sentido de hay riesgos, ¿no? Es decir, no es inocua la práctica del trabajador social, como tampoco es inocua la práctica de un teórico social o un teórico político, es decir, ¿en qué medida
tanto el ejercicio teórico como el ejercicio práctico como dos momentos no escindidos, sino analíticamente diferenciados, ¿no? Pero no escindidos, ¿qué consecuencias tienen las propias disposiciones? Y ahí me parece que hay un gesto clave de toda la obra de Saúl de todos estos años, que es el psicoanálisis, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo, pero me parece que hay que psicoanalíticamente decir lo evidente. Hay algo que me parece que es notorio en Saúl, cierta sintonía y sensibilidad eh, del psicoanálisis y de la práctica del trabajador social. Es decir, hay que hacerse cargo eh, de las situaciones del mundo, ¿no? Y el trabajador social también tiene que problematizar él mismo su lugar, ¿no? Entonces uno encuentra esa dimensión bien del psicoanálisis. El psicoanálisis es un llamado a hacerse cargo de uno mismo, pero también es un llamado a hacerse cargo del mundo, ¿no? Porque uno no puede escindirse de esa dimensión social. Pero todo eso no bastaría, porque el peligro de esa lógica es no solamente un normativismo, no solamente hacer de la exclusión y de la víctima dos figuras de mármol, ¿no? Sobre la cual lo único que se puede hacer es tallar un poquito más, un poquito menos, pero que de alguna manera la propia práctica del trabajador social puede implicar sostener ese lugar, ¿no? Sostener el lugar de la exclusión, sostener el lugar de la revictimización si no se asume determinadas cuestiones, ¿no? Una de ellas es esto que me parece importantísimo. El trabajador social no es un mesías, ¿no? Me parece que eso opera a lo largo de la obra y de distintas problematizaciones. Hay un peligro en la lógica mesiánica, que me parece que está en alerta. Como también hay un peligro, y esto excede, me parece, al mundo del trabajo social, en hacer de esa dimensión excluida una suerte de reservorio de una moralidad o reservorio de un sujeto de la emancipación o lo que fuera, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que a lo largo de los distintos capítulos hay ciertos elementos del pensamiento de Saúl que se movilizan, ¿no? Uno de ellos es clave como todo esto aparece vinculado a una noción crucial, como es la de ideología, también una noción que está bastardeada en el uso público en las últimas décadas y que ha cobrado y que ha tenido mucha relevancia. Hay que decir también que el propio marxismo inicialmente ha hecho mucho contra la propia noción de ideología, ¿no? Recordaremos muy bien cómo en Marx la ideología era lo otro de la ciencia. Habrá que esperar quizás a Gramsci y después a Althusser para que la ideología permita, de alguna manera, anudar esa suerte de distinción también que yo problematizaría entre lo material y lo simbólico, ¿no? Pues lo material siempre está ya simbolizado y la ideología permite ver, en todo caso, cómo eso se va articulando. De modo que es una llamada al trabajador social en ese sentido, ¿no? El trabajador social tiene que conocer bien su lugar en una época, en una situación concreta, en una formación económico-social, ¿no? Como aparece más de una vez a lo largo del libro. Y tiene que evitar la normativización, diríamos, de su objeto de intervención, de su propia práctica. Em, pero también hay una cosa que a mí me llamó particularmente la atención porque es una cosa que me parece muy sugerente. El trabajador social, y yo diría toda figura de lo social, o toda encarnación que se presente como algo de lo social, un profesor, un investigador, un sociólogo, un politólogo, no importa, digamos, un psicoanalista también, que se suele hacer abstracción a veces en la práctica del psicoanálisis, que esa premisa freudiana se suele olvidar, ¿no? Bueno, cuando llega un analizante al diván, no llega él solo, llega toda la sociedad con él, ¿no? De alguna manera la porta sobre los hombros, ¿no? Porta los mandatos, los discursos, ¿no? De los padres, de la madre, de los amigos, de la sociedad. Ahí hay un elemento importantísimo, el valor de lo transdisciplinario, pero no como fetiche, porque eso también suele pasar mucho en la universidad, en el terreno de la ciencia, esta cosa de palabras que a todos nos gustan,
o palabras que suenan muy bien, pero que después no se encarnan como tal, ¿no? Lo transdisciplinario, antes era lo interdisciplinario, en un momento era la crítica, que también en la entrevista que se le realiza a Saúl aparece toda una dimensión y una reflexión sobre la crítica, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento fundamental, ¿no? Porque me parece que el propio pensamiento de Saúl no es el pensamiento de alguien que baja de la filosofía para decirle a los trabajadores sociales cómo es el mundo, ¿no? Está lejos de eso, sino que es una invitación el propio pensamiento de Saúl a articular ese mundo de distintos lugares. Entonces, a mí me gusta mucho que en el título del libro esté esta idea de proposición. Me parece muy importante, porque uno podría llevarla en una de sus acepciones hacia el terreno de la lógica, ¿no? Una proposición, ¿no? Pero yo sería más coloquial y ustedes me dirán si lo habrán pensado así, quizás no, pero yo lo pensaría más como una propuesta, ¿no? La proposición como una propuesta, que implica también una dimensión activa y operante de esa propuesta, ¿no? No esta cosa de una fórmula, no esta cosa de una herramienta, ¿no? Que lo que marca eso es una idea de pasividad y una idea de técnica y una idea de instrumentalidad que es compleja, ¿no? Es compleja porque de alguna manera vuelvo a la figura del mármol, ¿no? Establece que hay un mármol y que de alguna manera la realidad, bueno, se tiene que ajustar a eso, ¿no? Hay algo del dinamismo que me parece que es clave a lo largo de este libro. Y hay algo profundamente interesante que yo creo que es sintomático, lo ilustra, lo refiere, que es que los lectores y las lectoras se van a encontrar con notas a pie en donde Saúl no realiza un comentario. Yo también discutiría cuál es el estatuto de esas notas a pie, ¿no? No es solo un comentario, ¿no? Vieron que El Príncipe de Maquiavelo, que fue uno de los libros, es uno de los libros más revisitados, hay una edición que suele circular. Yo me acuerdo, yo doy clases de estas cosas en la Universidad de Buenos Aires y siempre le digo a mis alumnos y alumnas, no compren la edición que tiene los comentarios de Napoleón, que no son los comentarios de Napoleón, era de un fraile que lo quería desacreditar, ¿no? Saúl hace algo muy interesante, no está comentando el texto de los colegas y las colegas, em, sino que hay como una suerte de texto dentro del texto, ¿no? Que no está jugando a la contradicción con lo que aparece más arriba en la hoja, y que tiene una suerte de marca lectora, ¿no? Es Saúl pensando con el colega que está escribiendo, pero pensando el pensamiento y pensando su propio pensamiento en todas las notas. Yo leí todo el libro y después volví a leer las notas. Hice ese doble juego, ¿no? Como si uno pudiese enhebrar desde las notas el texto, pero también volver a esas notas, o al revés, ¿no? Desde el texto volver a ir a las notas, como haría cualquier lector, ¿no? Lee el texto, aparece el numerito, va abajo a la nota, sigue con el texto, ¿no? Es muy interesante ese dinamismo, porque me parece que capta muy bien, y como diría un maestro mío, el inconsciente es un gran articulador, capta muy bien el sentido del libro, por lo menos lo que yo creo como lector de este libro y como alguien que no realiza su quehacer cotidiano en el trabajo social. Está muy bien, me parece algo que está en el nervio del pensamiento de Saúl. Bueno, el dinamismo del pensamiento, ¿no? Se trata de pensar. Y pensar es pensar todo el tiempo. Y no quedarse muy contento con lo que uno piensa. Y reescribir lo que uno pensó. Y volver a su texto que escribió hace un año, dos, cinco, 10 o 20. Y a veces decir, qué feo esto que escribí. Qué bueno lo que escribí. Pero siempre se puede decir mejor, ¿no? Porque el pensamiento se va alimentando a sí mismo, casi como si fuese una máquina, ¿no? Que a uno por momentos no le pertenece. Me parece que hay algo de eso en el libro que yo rescato y celebro. Porque, insisto, no hay ninguna de las notas de Saúl que quiera corregir, remendar, problematizar, aleccionar al colega o a la colega que escribió ese capítulo y aparece una, dos, tres, cuatro. Ni tampoco es un elogio, simplemente, ¿no? Como una suerte de saludo a la bandera. Es un pensamiento que está alimentándose a sí mismo. Y eso me parece muy interesante. No recuerdo otro libro en donde eso esté así presente. Quizás Saúl después pueda comentarnos si es una figura que él encontró de algún, o retomó o problematizó en otro lugar, ¿no?
Em, Sí, muchas veces los libros, estas compilaciones que tienen muchos artículos, después aparece una respuesta del autor de referencia a todos los textos o ese tipo de cosas, pero acá no, acá funciona de otra manera, ¿no? Como si perdón, Saúl respetase su propia, la propia singularidad del pensamiento, que es otra categoría nodal, que es del psicoanálisis, pero Saúl la refiere a Hegel, ¿no? La refiere a Hegel de una manera notoria y la sitúa en el marco también de la intervención, cómo entender la particularidad, la singularidad y lo general en el marco del trabajador social. Pero yo destaco mucho eso, ¿no? La dimensión de singularidad de ese gesto, que me parece profundamente importante. Yo creo que el trabajador social o la trabajadora que se adentre en este libro también se va a encontrar con formas de preguntarse eh, por las declinaciones de esta relación entre objetividad y neutralidad, que aparece también como un nervio a lo largo de todo el libro. Saúl ya nos dijo que próximamente tiene que aparecer un libro sobre estas cuestiones, ¿no? Que lo esperaremos con mucho énfasis esta distinción entre objetividad y neutralidad, ¿no? Una distinción analítica, pero que hay que tenerla bien clara, porque es una distinción, insisto, no es un divorcio entre estos dos conceptos, hay que pensar esa articulación, o mejor dicho, ese anudamiento para ser más coherente con el pensamiento de Saúl. Y cómo esto aparece en tres figuras que yo leí con mucha atención, porque aparecen en distintos capítulos de las colegas y los colegas. Me van a disculpar los y las colegas que no hago referencia a cada uno de los capítulos, pero prefiero, diríamos, hacer una lectura de conjunto de lo que me suscitó la obra que en lugar de cada capítulo, ¿no? La figura de la caridad, la toma a cargo, la toma en cuenta, ¿no? Que yo creo que son formas de declinar esta relación entre objetividad y neutralidad. Insisto, para balizar una posible dimensión mesiánica, ¿no? de la práctica del trabajador social. Bueno, vamos a salvar al sujeto de la intervención o al problema que aparece en la intervención, o una lógica paliativa, ¿no? Que me parece que eso también es algo que destaca Saúl, el peligro de una lógica paliativa como casi postura conservadora, ¿no? Bueno, ordenamos alguna situación más o menos de este mundo y seguimos en adelante, ¿no? Me parece que el trabajador social tiene que entender bien su carácter incómodo dentro de esos aparatos ideológicos y me parece que eso es muy importante. Eh, la incomodidad no hay que esquivarla, hay que hacerse cargo de esa incomodidad, ¿no? Me parece que ese es otro de los mensajes del libro. Eh, Porque hay algo también fundamental del libro y que me parece muy interesante, que es, si yo fuese trabajador social o trabajadora social, diría, bueno, la función que vamos a cumplir o que cumplimos es tan estructural como lo estructural de nuestro objeto de intervención, ¿no? Para decirlo así. Em, Porque la idea de exclusión, la idea de víctima, yo he trabajado con la idea de abyección, ¿no? Que Saúl en la nota 116, la tengo anotada, habla del ominoso freudiano. Bueno, para mí es una figura, la abyección es una declinación del ominoso y al mismo tiempo es una dimensión estructural que puede a su vez declinarse en exclusión o víctima, pero que siempre hay que pensar, diríamos, la dimensión estructural de eso sobre lo cual se va a operar y a mí me parece profundamente interesante. Y para terminar, dos cosas que quiero destacar en la lectura de este libro, y por qué creo que es importante también no solamente para los trabajadores sociales este libro. Este libro tira por la borda la idea de manipulación, ¿no? Y me parece que la idea de manipulación es una vieja idea de la sociología, es una vieja idea de la psicología de las masas. Es una vieja idea también de los medios de comunicación, ya sea para concluir una cosa o concluir otra. Es una idea profundamente, si se me permite así, me hago cargo yo, no los autores y las autoras del libro, es profundamente incorrecta para el pensamiento, ¿no? La idea de la manipulación no solamente sugiere una idea de pasividad, que está muy asociada a la idea de masas del siglo XIX, ¿no? Esta cosa de
la masa uniforme, la plebe, que como masa uniforme hay que manipularla de alguna manera para que tenga una forma, se la suele manipular en un sentido incorrecto para la buena vida burguesa, social y demás del capitalismo. Es un peligro siempre la masa, ¿no? Pero la idea de manipulación es terrible. Es terrible y es ineficaz y es ineficiente inclusive para pensar, ¿no? Y es un libro que arroja esta idea de manipulación, porque por otro lado, como la manipulación siempre fracasa, ¿no? Y uno puede encontrar cualquier argumento en cualquier situación histórico concreta, de un grado mayor o menor de generalidad, para ver ese fracaso de la manipulación. Lo que se pone ahí también en juego es la caída del narcisismo, ¿no? Porque no se va a poder nunca manipular a ese objeto, ya sea político, social, económico, para producir el efecto que nosotros querramos, ¿no? Entonces hay una idea fuerte ahí en contra de la idea de manipulación. Y como reverso de eso está la idea de deseo, que yo haría, diríamos, una acentuación ahí. Creo que si habrá un segundo libro, o si llega a haber un segundo libro, un volumen de esta forma, yo me ocuparía más de la cuestión del deseo, ¿no? Em, de un deseo que nunca es impolítico, en el sentido de que siempre se inscribe en un magma comunitario, en un magma de significación social, ¿no? Que no queda en el registro de ese deseo individual que muchas veces aparece con la lógica mercantil o la lógica, diríamos, de subjetivación liberal, ¿no? Esta cosa de el individuo lo que desea, sino un deseo en el sentido lacaniano, ¿no? Como el deseo se inscribe siempre en un marco comunitario y que revela una dimensión de singularidad, pero que revela también una dimensión de encuadre, ¿no? No puede haber un deseo si no es en una dimensión de autoridad, en una dimensión de ley. Siempre se estructura en el marco de opciones concretas, que con el marxismo podríamos decir sobre opciones determinadas, ¿no? Para volver con este lenguaje que opera también a lo largo de la obra, ¿no? Entonces, yo creo que la manipulación y el deseo como reverso son claves para pensar la vida social en su sentido más amplio, para pensar la intervención social, si me permiten decir esto desde la vecindad de la teoría política y no desde el campo mismo del trabajo social, pero que de alguna manera no deja de ser enemigo del pensamiento social y político esta idea, ¿no? La idea de manipulación. Entonces, a mí me parece que es fundamental reafirmar esto, porque reaparece una y otra vez en trabajos del ámbito social, en los medios de comunicación, esta idea de que es fácil, diríamos, hacer del otro lo que uno quiere. Bueno, yo problematizaría profundamente eso y destacaría cierta dimensión de singularidad. Y para finalizar, la proposición de Saúl, ¿no? Ideología e inconsciente hacen nudo. Yo no puedo dejar de ver esta proposición. Y mucho más con las coordenadas que aparecen en el libro, con las entrevistas y a lo largo de toda la obra de Saúl, como una suerte de cuadrilátero, pero como un cuadrilátero falaz, porque hay una figura detrás de ese cuadrilátero que también Saúl de manera muy íntima destaca, que Hegel, ¿no? Entonces, yo leo esta proposición, ideología inconsciente hace nudo, ideología Marx y Althusser, de manera clara, evidente, ¿no? Entonces, es un nervio, Saúl acá no nos oculta ninguna carta. El inconsciente Freud, desde ya, la noción de nudo es bien lacaniana, ¿no? Son los grandes cuatro, diríamos, figuras sobre las que se asienta el pensamiento de Saúl, pero no puedo dejar de ver a Hegel operando ahí atrás, ¿no? Yo creo que eso también es su propia biografía. Pero Hegel, ¿en qué sentido? Y esta digresión es un poco más abstracta y filosófica para despuntar el vicio. No por Hegel por una teleología, no por Hegel porque hay detrás en Saúl una idea de sujeto de la historia específico, no de nada, de eso no, sino porque Hegel es el pensador que, creo yo, y creo que cree también Saúl, eh, de mejor manera muestra un nudo entre la teoría y la práctica, entre lo que es y es el deber ser, entre el desarrollo de la historia y la singularidad del desarrollo histórico,
entre lo general, lo particular y y lo singular. Eso que aparece en Lacan con la idea de nudo, pero ahí me parece que Hegel es el prisma, es el primer prisma de Saúl, ¿no? Que después se va corrigiendo con Marx, Althusser, Freud y Lacan, ¿no? Que es un cuadrilátero, pero son parejas también, ¿no? Son dos parejas, digamos, la tradición marxista del psicoanálisis. Por supuesto que hay otros pensadores que seguramente han sido clave para Saúl, pero también es una reivindicación, diría yo, de la figura de Hegel, que no es un perro muerto, ya lo decía Marx, ¿no? Y Saúl, en una nota a pie, creo que es la 32, no me entiendo la letra, no sé si es la nota a pie 32 o la página 32 donde está la nota a pie. Dice, se trata de que Hegel aprenda a hablar en tal o cual barrio periférico, escuchando Es a una nota, es una es- nota. escuchando a sus múltiples colegas no académicamente diplomados. Pareció también, diríamos, parte parte crucial, ¿no? Podría haber arrancado esta presentación partiendo de esta nota, ¿no? Podría haber arrancado así, ¿no? Pero no, prefería al final, quizás es un influjo hollywoodense, ¿no? Ponerle misterio y al final hacer el broche, pero me parecía que desde acá uno puede retroactivamente leer todo el libro, ¿no? Es una nota a pie preciosa, que creo yo termina de mostrar cómo las díadas solamente sirven para pensar, pero que la realidad siempre es más compleja, que analíticamente en el lenguaje uno puede diferenciar, pero que de alguna manera uno tiene que tener bien en claro que eso también es una ficción, ¿no? La diferenciación es también una ficción que sirve para pensar, pero que siempre la realidad se presenta con un nivel de excedencia y complejidad que hay que estar dispuesto a movilizar otras díadas o reacondicionar díadas para no sostener decisiones que no son productivas, ¿no? Me parece que también hay un sentido fuerte de desde qué lugar la teoría puede alumbrar eh, cuestiones de la práctica concreta, en este caso los trabajadores sociales, pero en general, ¿no? Cómo pensar la propia articulación o el nudo entre teoría y práctica. Y creo yo que en ese sentido, Saúl y los colegas que han escrito en este libro se inscriben en un viejo debate, en un debate siempre actual, que lo actualizan, y yo celebro y agradezco enormemente haber podido acercarme a este volumen, haber podido también por segunda vez pensar a partir de un libro que lo tiene a Saúl como autor, como referencia, como figura, y manifestar también mi admiración, porque pocas veces yo escribí publicitando este evento algo en Facebook, pocas veces uno encuentra cierta identificación con la obra de alguien, y yo encuentro realmente una identificación con la obra de Saúl y espero también que su obra guíe alguno de mis pasos. Así que yo los felicito a Saúl, de ya le agradezco la invitación, a Leonel, todo el trabajo que cuesta y mucho, más en contextos tan difíciles como este, en donde el pensamiento está tan infravalorado. Así que los felicito, les agradezco y también felicito a la Andija por llevar adelante esta empresa trágica de seguir publicando libros y apostando a pensar. Así que muchas gracias. Gracias, Ricardo. Muchas gracias a vos. Bueno, Saúl, te toca. ¿Qué, qué tengo que decir? Me descarga. El, este libro es muy importante para mí. Eh, este libro colectivo es importante, marca un antes y un después. Es decir, si logro, si logro llegar en vida el 24 de octubre próximo, cosa que es estadísticamente probable, pero nunca se sabe. Si logro llegar en vida, tendré 90 años. Y hace 70 que me ocupo de estas cosas. Un poco más tal vez. Y mis primeros textos, después vuelvo, fue lo primero que leí en filosofía es, por supuesto, Hegel. Tu intuición es absolutamente genial. No es un cumplido, ¿eh? Es una constatación. Bueno, eh, bueno, es un libro que me hace pensar que hay un pensamiento, por razones que tienen que ver a la vez con mi neurosis.
y con el hecho que el pensamiento no existe, bueno, siempre tuve muchas dificultades en reconocer este, este pensamiento. Y efectivamente los libros los escribo cuando estoy apurado 5 veces solamente, si no, bueno, 6 o 7. Bueno, en eso estamos. Vamos al fondo de la cuestión. Hegel, sí, claro, sí. Lo conocí muy bien, no él, no soy tan viejo. Sus textos, eh, sus textos, si me permiten una anécdota que me marcó mucho y que se reprodujo de otras maneras en otros momentos de mi vida, incluso en Francia. A saber, en primer año de filosofía en la UBA, donde pasé 2, 3 años, en primer año de filosofía yo enseñé, mi texto de soporte era la introducción a la fenomenología del espíritu de Hegel. Bien, eh, creo que pasaba bien, con un sistema pedagógico que había inventado en la época. Creo que pasaba bien. Pero mis colegas de izquierda no estaban de acuerdo y pensaban que no era posible enseñar Hegel a chicos tan chicos. Entonces los invité a venir al curso para que juzgaran y no vinieron porque no valía la pena. Me volvió a pasar en Francia también, de otro modo. Es decir, no se puede enseñar Hegel a gente que no sea filósofo. La nota 32, página 70. Hegel en los barrios, pero por supuesto, por supuesto. Bueno, en fin, me hace acordar de cosas más allá del, digamos, discurso académico. Para ir al discurso académico y ser tan breve como sea posible. Si habría que catalogarlo, este libro de Pensamiento Contemporáneo y Trabajo Social, es un libro de filosofía. Es un libro de filosofía. Naturalmente, todo depende de qué se entiende por filosofía. Se confunde filosofía con su corriente dominante, que es el idealismo, o con la metafísica. Si crees que la filosofía es para pensar inútilmente antes del aperitivo o antes de salir de vacaciones, naturalmente no es esa filosofía. Es un libro de filosofía porque está montado sobre el principio, y los autores creo que comparten ese principio, los 2 o 3 autores comparten ese principio. El principio que no hay que ceder sobre el tema de por qué. El tema de por qué, la pregunta por qué, es una definición posible de la filosofía, no cederse a la cuestión de por qué. ¿Qué es la razón? Es así como se construye un diagnóstico social o un diagnóstico psicológico u otro. El diagnóstico se construye a partir del cuestionamiento de las apariencias, como se suele decir, y tratar de saber por qué. O sea que de entrada, la filosofía es una práctica. Hay que ser muy profesor, que es una enfermedad jodida, ¿no? Hay que ser muy profesor para creer que hay que pasar de la teoría a la práctica. No hay que pasar. La práctica está dentro de la teoría. Hay ciertas cosas que son posibles a partir de ciertos conceptos. Hay cosas que no son posibles porque no tenés el concepto adecuado. Volveré en 2 minutos. Bueno, es un texto de filosofía hecho por gente que, si no me equivoco, solo uno o dos o los 12, ninguno es filósofo de oficio. No, no, uno solo. Ninguno es filósofo de diploma, ¿no? De oficio. Y todos hacen filosofía, cualquiera sea el tema que aborda. Porque ninguno renuncia a la cuestión, a la pregunta de por qué. Esto de la filosofía supone una postura transdisciplinaria. Es la estrategia clínica que he inventado al- durante. No es una invención así, es una invención de 20 años, con muchas rectificaciones. Hoy día creo que está bastante potable, bastante utilizable. Eh,
Transdisciplinario quiere decir no confundir el saber y las disciplinas. Es una definición posible. Las disciplinas son necesarias, pero una disciplina es la organización social del saber. Entonces está la psicología con su objeto, la sociología con el suyo, ciencia política, etc. Creo que en lo real esos compartimentos no funcionan. Aprendí en trabajo social que nadie tiene problemas, como se dice, psíquicos sin tener un poco de un modo u otro, sin ciertas condiciones sociales, salariales u otro. La gente no tiene compartimentos estancos. La disciplina sí es seguramente necesario para poder ordenar el conocimiento, pero el saber no son las disciplinas. Transdisciplinario quiere decir, entre mil otras cosas, no voy a abusar de mi tiempo, transdisciplinario quiere decir ir más allá de las disciplinas, ir más allá de la idea que aquí es afectivo, aquí es racional, aquí es sexual, aquí es político, no, para nada, no es así. Entonces tengo la pretensión pretenciosa de poder explicar esto. Y esto me lleva al trabajo social. ¿Por qué al trabajo social? Bueno, hay por un lado una diferencia entre trabajo social e intervención social, que estaba bien dicha en el libro, remito a él. ¿No? ¿Por qué el trabajo social? Eh, Me acuerdo en la despedida en que un profesor muy conocido en Francia partía a la jubilación y en la fiesta que se hace para celebrar que se va, para que se hace para felicitarlo por los años que pasó, todo eso. En un apartado me dice, eh, me han dicho Cars, porque no se tutea al personal, era un gran profesor, yo era un joven asistente, no se tutea. Me han dicho, señor Cars, que usted frecuenta a los trabajadores sociales, ¿no? Como se dice de alguien que va a barrios dudosos y frecuenta mujeres de mala fama. El, yo digo, sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pero es por razones financieras. O no, pagan muy mal. No es por eso. Bueno, después llegó otra persona y se acabó el diálogo, que no era un diálogo. Bueno, ¿por qué digo esto? Eso tiene que ver con mi interés, con mi pasión, no es interés, es pasión. Por mi pasión por el trabajo social. ¿Por qué? Por tres razones, y ahí voy a terminar. Primero, porque la intervención social, el trabajo social, le decirlo rápidamente, y mal, el trabajo social es una práctica sin teoría. Es casi descomunal decir esto. Una práctica sin teoría. Una práctica contundente, una práctica real. Los trabajadores sociales se puede decir lo que se quiera, pero que admitir que hacen, que obtienen resultados, queda por ver cuáles, pero que obtienen resultados. Es una práctica sin teoría. Afirmación casi incomprensible, provocación, como se suele decir, si uno tiene en cuenta en las bibliotecas kilométricas de cosas publicadas o trabajos sociales, lo cual es cierto. Hay muchos autores, algunos hasta interesantes, pero lo que caracteriza la literatura sobre el trabajo social, lo que se enseña generalmente en la formación como es social, formación de grado tanto como posgrado, esquiva la cuestión de por qué. Esquiva la cuestión de por qué. Es decir, ¿de qué se ocupa el trabajo social? ¿De qué se ocupa? ¿Cómo definir exactamente su objeto de intervención? Y los efectos que la intervención social produce sobre este objeto, esto no es un tema de la bibliografía habitual y no habitual sobre el trabajo social. Es decir, lo que me interesa el trabajo social es que es lo digo otra vez, una práctica sin teoría de su objeto. ¿Por qué? Porque su objeto es transdisciplinario.
porque su objeto no es ni únicamente económico, ni únicamente político, ni únicamente sexual, ni únicamente. Entonces mi preocupación a veces es mi angustia, otras veces mi alegría. Mi preocupación entonces es pensar el objeto transdisciplinario del trabajo social. Los dos autores intentan hacer eso también, y por momentos es perfectamente hecho. Una, una práctica santería. Segundo punto, el trabajo social se ocupa de social. Gran definición académica. Se ocupa de social. Si uno está bien educado, se queda ahí. Si uno está mal educado, como suele ser el caso de los filósofos, se intenta ver qué quiere decir social. ¿Qué quiere decir social? Esta aquí es una pregunta absolutamente banal. Se suele comentar en sala de profesores. ¿Sabes? Hay un chico, un alumno, que me preguntó qué quiere decir social. Y los colegas ríen muchísimo de esta broma infantil porque no puede contestar. Porque social es el gran enigma del trabajo social. No digo que no exista, exactamente lo contrario, existe muchísimo. Existe, hay gente pagada para esto, que hace lo que puede con los pocos medios que tiene. Lo social existe, pero ¿en qué consiste? Se lo, se lo suele decir, y tú lo dijiste, Ricardo, también pasando, lo social. Hay muchos autores que confunden social y lo social. Ahora bien, bajo beneficio de inventario hay que leer, desgraciadamente, cosas que he escrito en ese sentido, o afortunadamente, depende. Lo social es una declinación de social, no son sinónimos. Lo social es inventado por la sociología, por Durkheim, y como el trabajo social tiene poco arsenal teórico, se tomaron de esto y creen que actúan sobre lo social. Pero es un término complicadísimo, el artículo lo social, porque se ocupan de lo social, no se ocupan de lo económico. Y el trabajo social también se ocupa de lo económico, no se ocupa de lo afectivo, de lo racional, y se ocupa de lo afectivo. O sea que hay que sacar el lo y tratar de ver qué quiere decir social. Punto de suspensión, no voy a responder. Si no es en presencia de mi abogado. Y como no tengo abogado, no contesto. Segundo y último punto, lo que me interesa en el trabajo social muchísimo, lo que me apasiona, lo que me apasiona, lo que a veces no me deja dormir, no es una metáfora, es un insomnio. Es que el trabajo social es un síntoma. Quiero decir, para mí es un tema y al mismo tiempo una excusa. Es un síntoma de cosas, de enigmas que atraviesan el conjunto de las ciencias sociales, de la investigación social y por poquito que sé, no como vos, Ricardo, de las ciencias políticas también, que están todas atravesadas por este fantasma, el fantasma social, consistente porque habla, se agita, se muere, renace, ¿no? Consistente y al mismo tiempo ignoto. Bueno, esto les he contado, no sé si está muy claro, pero bueno, es así. Eh, el trabajo social como tema, el trabajo social como síntoma. Es decir, si uno, creo que está en la muy buena entrevista que Leonel me hizo, si se logra saber qué quiere decir social en trabajo social, si uno comprende de qué se ocupan los trabajadores sociales sin saberlo o sin saberlo demasiado, si uno
Si se aprende eso, se posee una clave fundamentalísima para saber qué quiere decir social en las ciencias sociales, de qué hablan los psicólogos cuando dicen que no se ocupan de lo social, que es una declaración simpática, pero para el primer año, ¿no? El primer curso, primer año. Puede ser que no se ocupen de lo social, lo que pasa es que lo social se ocupa de ellos, de diferentes maneras. Bueno, eh, sí, se trata de pensar, amigos, se trata de pensar. Esta tarea es sin fin, sobre todo, Ricardo lo explicó brillantemente, como siempre. No se piensa en el aire, se piensa en una sociedad, en lugar dado. No se piensa por el amor del arte. El pensamiento es todo salvo desinteresado. Esto hay que leer Bourdieu, por ejemplo, está muy bien dicho. El pensamiento es todo menos desinteresado. El pensamiento es la anticipación de la práctica, como la práctica es la misa en obra, perdón, la puesta en obra, la puesta en obra de la teoría. Conclusión, los trabajadores sociales son filósofos que se ignoran. Son filósofos que no están al corriente, que no están al corriente de las dimensiones, categorías, argumentos que desarrollan en su práctica. Por eso guardo un agradecimiento enorme a la mayor parte de trabajadores sociales, no a todos, ¿eh? Los hay, como en toda profesión, detestables, pero es normal, ¿no? Eh, un agradecimiento muy fuerte, afectivo, pero también epistemológico. Es gracias a trabajos sociales, algunos en todo caso, gracias a trabajos sociales que pude hacer algo que va en el sentido del nudo, ideología inconsciente. Bueno, no sé, como tengo 5 horas de diferencia y aquí es la noche ya. Sí, estamos bien igualmente. Si quieren, ahí les comparto una preguntita para cerrar. Hay varios comentarios, varios saludos ahí en Facebook que después si quieren mirar. Y dejaron una pregunta que dice, bueno, para vos, Saúl, o no sé quién la quiere responder. En tu trabajo aparece con fuerza, dice, la idea de revisar aquello que damos por sentado en la intervención profesional. ¿Qué crees que hoy en el trabajo social se sigue naturalizando y qué sería urgente volver a problematizar? Volver, Poco no. ¿Por qué querés volver? La frente marchita. ¿No? No, no se trata de volver. Se trata de actualizar, ¿no? De actualizar. El, hay que pensar el trabajo social. Pensar el trabajo social que es impracticable. Una dificultad del trabajo social, la ley una dificultad no es solamente los presupuestos que bajan, no es solamente la complejidad de la problemática de la gente, porque que la gente tenga problemáticas complejas, es obvio, para eso están los trabajadores sociales, para ocuparse de problemáticas complejas. Aquí se suele decir, yo practico, hago mucho análisis práctico. Aquí se suele decir, hablando de un usuario, tiene una problemática compleja. Sí, tiene una problemática. Decir que compleja es como decir recordar que la nieve es blanca. Una problemática que no es compleja no es una problemática. Es un bolazo para un examen. O es una bolilla para un examen, pero no es una problemática real. Bueno, hay que leer filosofía para hacer una intervención social. Hay que leer filosofía. Un poco Hegel, que es difícil. Mao Zedong, de la contradicción. Muy bueno.
muy buena la contradicción. Desde el punto de vista filosófico, no en sentido necesariamente político. El, bueno, pues, no ceder, no contentarse con... Está bien, uno aprendió en la facultad una cantidad de cosas, más o menos útiles, de acuerdo. No es grave, lo que es grave es creer, tomar las palabras como si... confundir las palabras con la realidad. Un poco lo anunciaba Ricardo hace un rato. Un diagnóstico, por más fundado que sea, es una hipótesis. Es decir, concretamente, en el curso de intervención, desconfiarse del verbo ser. Es otra vez hegeliana, dirías, ¿no? Desconfiarse del verbo ser, es decir, él es alcohólico, o ella es prostituta, o esto, aquello. No, el verbo ser. Él es también alcohólico, pero no es solo alcohólico. Acordarse que el diagnóstico no solo trabajo social, psicoanalítico, médico, psiquiátrico u otro. Un diagnóstico es una hipótesis probable a propósito de una realidad que nunca entra completamente en el diagnóstico, que siempre escapa un poco o mucho al diagnóstico. Bueno, con lo cual no contesto exactamente a la pregunta. Tengo un mail, podemos seguir, porque como trabajo día y noche, soy trabajo social. O sea que, bueno, Está bien. por el momento trabajo a pila y tengo una cantidad de pilas. Cuando quieras. Bueno, bueno, esa era la pregunta que había, por eso te la pasaba. Este, como les decía, bueno, ahí hay varios saluditos que después si quieren poder ver en Facebook. Y bueno, no sé si alguno de ustedes quiere sumar algo más, Ricardo, Yo Leonel, si no vamos cerrando. supongo, sospecho, Ricardo, veo sus mecanismos. Cuando tiene una frente ancha se ve, ¿no? Es transparente. No, no, como mencionaste a Mao, me quedé en esa frase, ¿no? Pensaba no, lo digo en serio, porque... Yo también, yo soy muy serio. no, 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 ya sé, ya sé, ya sé, pero a vos te conocen, a mí no tanto, entonces tengo que aclarar que lo digo en serio. Eh, no, pensaba, hay una frase de Mao, ¿no? Que no sé si le estabas pensando en eso, pero el uno que se divide en dos, ¿no? Uno la puede Ah, pensar así o la puede pensar al revés, ¿no? Y yo vuelvo con esta cuestión, porque... me parece que el gesto es siempre desconfiar de eso que aparece como dado también, ah, ¿no? Y eso no ah, quiere decir que haya un principio de verdad o revelación oculto detrás de lo dado, ¿no? No se trata de reactivar un platonismo de otro tipo, ¿no? Decir, bueno, las cosas son así, pero en verdad son de otra manera, sino que siempre las cosas pueden ser pensadas de otra manera, ¿no? El punto es que sean pensadas con mayor rigurosidad, no con menor rigurosidad. mm, Y eso también es una premisa o una proposición para todo trabajo, no solo social, sino todo trabajo, bueno, ¿no? Que también pues, implica una actividad subjetiva muy profunda y socrática, ¿no? Una problematización sobre uno mismo, ¿no? Eh, sabiendo que uno mismo también está escindido, ¿no? Es decir, no hay tampoco uno mismo, sino que estamos divididos, ¿no? Para volver a Mao. Por eso me quedé pensando en Mao, ¿no? Un Mao medio lacaniano lo que estoy diciendo, pero de y alguna sí, manera viniendo de vos, cierra, sí. ¿no? Sí, sí, y sí. Pe- O Mao Zedong, o en la tradición filosófica, el Polemos de Heráclito. Una versión más filosófica, más enigmática, digamos. Eh, sí, pensar la contradicción subjetiva u objetiva, pensar la contradicción como un elemento constitutivo, no como un defecto. Es porque tenemos contradicciones que podemos avanzar. Es decir, el rol eminentemente constructivo de la contradicción. Bueno, pero para esto haría falta por lo menos una hora más. No creo que la generosidad de Laura sea tan grande. Bien, yo por ahí quería decir algo breve, ¿Fue? que este libro también lo pensamos como un puente entre por ahí
Saúl, su obra, ¿sí? Y por ahí lectores, hoy también Ricardo decía algo de esto, lectores que no Ah, están muy familiarizados, ¿sí? Entonces hay distintos profesionales, pensadores que usan, ¿sí? Sus conceptos, sus preguntas, y también hicimos en el libro un listado de, por ahí lo que consideramos son las obras más importantes de Saúl, entonces por ahí uno me dice, bueno, acá tengo todo sistematizado, qué publicaciones tiene, en qué revista, en qué libro y demás, ¿sí? Esta idea de, nos gusta la metáfora esa del puente entre el autor y los lectores, ah, estudiantes, profesionales, gente interesada en esto, en hacerse preguntas. Y ahí también van a encontrar mucho de la obra de Saúl. Y otra cosa también, como dice él, tengo mail, tengo Facebook, dice Saúl, escríbanle porque nosotros empezamos a conocernos y hablando en una correspondencia virtual, ¿sí? Que ah. bueno, que después llevó obviamente a que nos podamos encontrar y trabajar en conjunto ya hace unos años, ¿sí? Así que bueno, solo comentar eso y bueno, invitarlos a todos y a todas a leer el texto. Bueno, perfecto. Gracias, Leonel. Bueno, entonces vamos cerrando, agradeciendo una vez más a cada uno de ustedes, a los que estuvieron ahí del otro lado, apoyando, acompañando, dejando sus saludos y por supuesto, Leonel, Ricardo y Saúl, como siempre, un placer escucharlos. Recordarles también a la gente que quizás o quiera volver a escuchar o no pudo ver la presentación que va a estar en el YouTube de la editorial, así que, y en Facebook permanece unos 10 días también, así que lo van a poder volver a ver ahí. ¿Mm? Así que nos despedimos entonces, hasta un próximo Perdón, encuentro. Laura, Sí, perdón. Eh, ¿Podríamos decir dónde se consigue el libro? Va de suyo la pregunta, sí, sí. pero no es menor para Bueno. terminar con el Está encuentro. bien, el libro lo pueden conseguir a través de la página de la editorial. Ustedes ingresan a www.editoriallaendija.org.ar y ahí pueden comprarlos desde cualquier punto del país o incluso desde fuera de Argentina también. Así que lo consiguen, llega a su casa o alguna sucursal cerca de donde estén. Gracias, empresario. Bueno, nos vamos entonces despidiendo. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Voy a Chao, tener que escribir gracias. otro libro para que haya Así otra es. presentación. Chao, hasta muy Hasta pronto. luego. Hasta luego.